La última noticia que tuvimos es que el 63% considera mala la situación económica, el 53% que la corrupción es el problema principal hoy en la Argentina, corriendo ya relegando holgadamente a la inflación. Antes la inflación primaba, seguridad después y tercero la corrupción. Ahora la corrupción se puso primera. Primero, ¿serán posta estas encuestas? Digo, porque no la vienen pegando últimamente. Y segundo, ¿qué anuncia este análisis de ser cierto? Mira, en principio yo creo que las encuestas son un insumo para hacer un análisis, no son un análisis en sí. Me parece que cuando uno tiene que tratar de mirar el estado de la opinión pública, mirar el termómetro de la sociedad, mirar cómo está desandándose el escenario socioeconómico y la percepción política, la encuesta es un insumo más. De hecho, vos lo estabas diciendo recién, no han pegado mucho, y no pega mucho porque en realidad la encuesta no está hecha para acertar la quiniela. Está hecha para que vos más o menos tengas una idea de los volúmenes de la sociedad. Y probablemente los números más finos, que tienen mayor cantidad de datos, que se complementan con otros tipos de estudios de opinión pública, están hechas para los clientes que los pagan, porque realmente es caro tener un buen análisis de la sociedad a partir de distintos tipos de encuestas, focus group, encuestas telefónicas, presenciales, etcétera. Por eso cuando uno ve las encuestas, esto para los que nos escuchan también tenga un elemento más, que le dejemos algo esta mañana, vos mirá cómo está hecha y vas a ver que la mayoría que se publican está hechas con estudios sobre consulta en base web, que son las más económicas de hacer y que por lo general muchas consultoras publican como para también tener un poco de nombre público. Ahora bien, no se le escapa a nadie que el gobierno está pasando un momento horrible. De hecho, si no sale un tweet de un ministro de Economía de Estados Unidos, el gobierno estaba agarrándose de las partes íntimas ayer. Me parece que no hace falta ver una encuesta hoy para entender la precariedad del gobierno, la precariedad de la situación económica. Vos recién mencionabas algo vinculado con el tema de la corrupción. A mí me parece que eso está más vinculado con que las encuestas también tienen un sesgo que es producido por los intensos. Siempre contestan las encuestas la gente que está más activa en los extremos de la polarización. Y ahí sí la corrupción, por los casos por todos conocidos, teniendo un relieve. Pero yo creo que la sociedad está muy golpeada por la situación económica, muy golpeada, y que eso es mandatorio en el momento socioeconómico del país. Pablo, se habla mucho del voto castigo, sobre todo teniendo en cuenta las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno perdió por unos casi 14 puntos. Y bueno, reitero, ¿no? El voto castigo. Pero yo pienso que el voto castigo es cuando uno está de acuerdo con el gobierno al cual vota y ve que se desvía un poquito. Entonces, no me gusta ese desvío que haces. Acordate que yo te voté por esto que me dijiste. Entonces, voy a votar, en lugar de votarte a vos, voto al de enfrente porque te quiero castigar. Quiero que te des cuenta de que te estás desviando. Ahora, dicho esto, Javier Milei no se desvió en ningún momento de lo que, incluso lo profundizó, de aquello que dijo que iba a hacer allá en diciembre del 2023. Entonces digo, aquellas personas que no lo acompañaron ahora en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿se puede considerar eso como un voto castigo o directamente ya un te doy la espalda un 100%, porque no solamente que no te desviaste, sino que profundizaste aquello que dijiste que iba a hacer, y esto, por lo cual yo te voté, ahora me está haciendo mal? ¿Te hizo un lío, Pablo? ¿Puedo hacer una encuesta en la mesa? Por favor. Sí. ¿Alguno votó a Milei? No. Yo no. Sí, yo sí. Listo, perfecto. Bueno, a ver, de los que hayan votado a Milei, cuando vamos al 2023, motosierra, el ajuste lo paga, esto ya parezco un político estándar. Lo pones todo el día en YouTube en los recursos de los políticos de la oposición y está ahí todo lo mismo. Está bien. El ajuste le iba a hacer la casta y no lo hizo la casta. Con lo cual, a ver, lo principal era, acá el Estado, la política gasta un montón y ellos van a pagar el ajuste. Bueno, el que votó con eso, la verdad que 18 meses después,
tiene claro en su bolsillo, en su realidad, en su cotidianidad, en su percepción, sobre todo aquellas personas que compusieron quizás el voto más sorpresivo de Milei, que fueron las clases medias bajas, que pertenecían a espacios geográficos por lo general dominados por el peronismo. La gente que votó eso, sí, Milei le defraudó. O sea, el ajuste lo pagó la persona. Subió el transporte, subió las tarifas, subió el morfi y los salarios no subieron. Tuviste una inflación en dólares que no acompañó tu ingreso en dólares. Entonces, si vos vas a medirte por ese lugar, por la promesa original del 2023, la motosierra, el ajuste lo paga la política y no la gente, Milei hablando de espalda del Congreso el día de diciembre, Milei no cumplió eso. A ver, para el que no lo votó a Milei, más allá o más acá de su intensidad respecto de la oposición en contra de Milei, estaba claro que el problema que tiene el país no es si un senador gana 9 palos o no. Eso es un problema, si querés, una discusión mucho más profunda, pero no es un problema que resuelve las situaciones de fondo del país. De hecho, te lo está mostrando la agenda de hoy. Vos no estás vos estás mandando al Congreso o de vuelta a la ley de discapacidad porque dice que no tenés financiamiento y te vas a fumar en un mes por el levantamiento de las retenciones al complejo agrícola, en un mes te vas a fumar la misma guita que salía en un año Garrahan y discapacidad. Uh-huh. O sea, en definitiva, a ver, la guita está, o mejor dicho, la guita siempre es poca, pero la decisión donde vos la pones define quién sos o para quién gobernás. Me parece que en ese sentido el gobierno de Milei, tiene un problema, y de hecho se expresó en el voto de este año. Milei volvió a recostarse sobre el tradicional voto antiperonista y volvió a ser más fuerte en las clases medias y medias altas que en las clases medias bajas, donde había sacado su diferencial. Y yo creo que eso es irreversible de cara a octubre. Claro, porque Pablo, hecho, pienso en lo siguiente, volviendo un poco a la consulta que yo te hacía antes, aquella persona que no lo acompañó al presidente Milei ahora en la provincia de Buenos Aires y que, insisto, no lo acompañó, bueno, ¿qué espera? Bueno, que el presidente cambie. Ahora, ¿el presidente va a cambiar? Y él dijo que no, digamos, el mismo día que perdieron por 14 puntos, dijo que iba a profundizar el rumbo y que no iba a cambiarlo. Entonces digo, si aquella persona le dio la espalda votando a otra fuerza o no votándolo, ¿qué puede hacer el gobierno nacional para recuperar ese voto, siendo que dice que no se va a correr del rumbo? Ya está, digamos, entonces ya está todo dicho o no, entonces. Con vos. No, respecto a eso comparto con vos. La pregunta que se debe haber hecho el gobierno cuando busca ahí es primero que no tiene margen real para cambiar nada en los 40 días, 50 días que van del 7 de diciembre al 16 de octubre. No puede cambiar nada. Entonces lo único que puede apostar es, y creo que fue un dato que salió bastante fácil el propio domingo de la noche en la provincia de Buenos Aires, que es que el ausentismo fue mucho más fuerte en la gente que en el 23 acompañó a Milei. Entonces, en tal caso, me parece, y que creo que está haciendo la campaña que está encarando el gobierno ahora de cada octubre, ya está, inclusive te das cuenta que el gobierno lo transmite porque empiezan a aparecer periodistas cercanos al gobierno que repiten el mismo lugar común, es la campaña de Macri 19, la del Sí se puede, aquella campaña que lo lleva de perder en 18 puntos en las PASO a perder por 9, por 8 y pico en las generales. Es que es aglutinar todo el voto antiperonista. Me parece que en el 2019 era más fácil hacer antikirchnerismo que hoy, porque estaba Cristina en una fórmula y hoy está Cristina presa, y creo que también que en el 2019 la situación económica, si bien había pegado un vuelco muy grande entre las PASO y las generales, de evaluación de por medio, me parece que no era tan acuciante en términos de empleo como está siendo hoy. Hoy la situación del empleo es mucho más grave de lo que lo dicen los números, y te das cuenta cuando te subís a un Uber y el tipo de Uber te dice, mira, hay menos trabajo porque cada vez hay más coches. Entonces no es que falta empleo en términos absolutos, porque mucha gente se va a la uberización de su empleabilidad, pero el tema es que empiezan a competir en un lugar que también los va degradando en su capacidad de ingresos. Me parece que eso es determinante en la base electoral que hace un diferencial en una elección. Las clases medias bajas, las clases medias populares, que a veces van por un lado, van por el otro, que han tenido una experiencia con el peronismo en el 23 bastante complicada a partir de la inflación, a las cuales permea el discurso del planero o de la casta de la política, sobre todo el que vive en segundo y tercer cordón, pues conviven con eso,
pero que el gobierno le falló y no tiene regreso con eso, porque la única forma de darle regreso es que vivan mejor, y el gobierno lo que no tiene es una política de ingresos para sectores populares, ni la va a tener, no lo permite su plan económico. Pablo, ¿vos percibís un movimiento casi pendular evaluando los cambios de gestiones? Por ejemplo, Milei, digamos, ganó por el descontento en gran parte que había con el gobierno de los Kirchner, ¿no? Y de Alberto Fernández. Ahora, en las últimas de provincia de Buenos Aires, se está mostrando quizá que el péndulo va para el otro lugar. Lo que pienso yo es que así podemos estar toda la vida, cambiando el rumbo económico y el golpe de timón para un lado. Claro. Hasta que alguno lo emboque. Mira, a ver, yo creo que y voy a ser optimista a mediano y largo plazo. Yo creo que las condiciones estructurales de Argentina no son las mismas en el 19 que en el 23 y no van a ser las mismas en el 27 que en el 23. Después hay que ver qué haces con eso, pero me parece que hay, a ver, en el 19, Alberto llega con un gobierno recontraendeudado. En el 23, el gobierno llega con un gobierno que se está espiralizando una inflación. En el 27 yo creo que esas cosas ya van a estar de alguna forma amortizadas, con lo cual el gobierno que venga va a tener mucha más claridad respecto al escenario que asume. Claridad quiere decir, a ver, si hay un gobierno responsable, va a haber planes para un contexto que no es un contexto de los últimos 6 meses, sino un contexto de los últimos 6, 7 años. O sea, a ver, si es un gobierno del campo popular, tendrá que tener solidificada y homogenizada la posición respecto de la deuda. Si es un gobierno de centro derecha, tendrá que tener claro que una política de ingresos un poco más abierta para los sectores populares, para las clases medias, le es necesaria porque si no, no construye base electoral. Yo creo que eso hace que Argentina esté mucho más cerca de una estabilización que lo que está ahora. Yo creo que Milei es una transición, dure lo que dure, es una transición, es un experimento, propio de una sociedad que acelera mucho los tiempos. Argentina ha acelerado los tiempos muchas veces, y que en definitiva hay contexto para que esto empiece a encontrar un motivo mucho más predecible. Pero bueno, sí, en el corto plazo, viendo la película de los últimos 15 años, es imposible no mirar lo que planteas vos, ¿no? Que vamos y venimos. Pablo, te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos. Que tengas buen día. Muchas gracias.